Esperamos un segundito que terminen de ingresar. Quienes están ingresando, si alguien tiene alguna inquietud en particular, lo pueden comentar. Y Buenas si noches, no, ingeniero. enseguida ¿Me iniciamos. escuchan? Sí, ¿Qué tal? Buenas noches. Es una consulta. Los pequeños correcciones que teníamos en los trabajos prácticos, ¿esos hay que entregarlos a fin de año o tiene una fecha? Rodrigo, ¿querés comentar sobre lo del práctico? No, los trabajos prácticos que ya tengan nota, si bien tienen algunas observaciones menores, no es necesario que la corrijan y la vuelvan a entregar. Quedaron como observaciones y ya tienen la nota. De todas maneras, lo que pueden hacer es, digamos, resolverlo. Es bueno que les quede el trabajo, digamos, corregido. Si tienen alguna inquietud que pueda surgir a partir de esa corrección, si lo resuelven, pueden comentarlo. Y además les va a servir para que les quede el trabajo completo para poder después hacer la comparativa con el método dinámico. ¿Estamos de acuerdo? Rodríguez Milton consultaba. Sí, profe, no sé si se escuchó, pero respondí. Ando el micrófono medio mal. No sé si me Ah, escucha bien. ahí. No, no, no se había escuchado, por Ah, eso. no, no, está perfecto. No, eran pequeñas observaciones como faltaban unas tablas, aclarar y algunos cálculos que por ahí se hicieron en Excel y no se plasmaron en el PDF por ahí, esas pequeñas observaciones nada más, era para saber si había que corregir. Bien, bien, bien. Perfecto, entonces. Bueno, Muchas gracias. bueno. Bueno, entonces vamos a comenzar con el tema de hoy. Vamos a comenzar a desarrollar la parte de dinámica. Y vamos a decir entonces que dentro de la mecánica, cuando hablemos de dinámica, vamos a hablar del estudio de los cuerpos o conjuntos de partículas, los cuerpos en general, en movimiento, ¿sí? A diferencia de la estática, donde analizamos los cuerpos en reposo. Entonces, lo que sucede en general es que cuando un cuerpo se sale de su posición de equilibrio, lo que sucede es que va a tender a volver. Hay fuerzas que tienden a restablecer esta situación de equilibrio en general. Eh, en esa, en esa vuelta a la posición de equilibrio, no lo hace de manera directa, sino que como tiene una velocidad que lo trata de recuperar a la posición, lo que va a suceder es que habrá una oscilación alrededor del punto de equilibrio y todo este campo, toda esta situación se conoce como vibraciones mecánicas. Es decir, que estas oscilaciones en el campo de la mecánica se denominan vibraciones mecánicas. Es decir, que es el caso más general de los análisis dinámicos que podemos realizar. La dinámica estructural, particularmente, eh, considera, o si consideramos el cuerpo como una unidad y despreciamos las deformaciones relativas, hablamos entonces de dinámica de cuerpos rígidos. Si por el contrario tenemos en cuenta o consideramos los desplazamientos relativos entre las diferentes partes, vamos a hablar de dinámica de cuerpos flexibles. En general, con la dinámica estructural vamos a estudiar las vibraciones, entonces, en los cuerpos flexibles. Es decir, que en el caso más general, vamos a estudiar estas oscilaciones alrededor del punto de equilibrio en los cuerpos flexibles, es decir, donde vamos a considerar los desplazamientos relativos que se producen entre las diferentes partes del mismo. Para iniciar, digamos, como fundamento, como elementos básicos que vamos a considerar, vamos a adentrarnos en un par de definiciones. Vamos a partir de las leyes de Newton. En general son el fundamento de la estática y de la dinámica, tanto de los cuerpos en general, ¿no? Tanto rígidos como flexibles. Y la primera ley, o la que conocemos como ley de inercia, dice que todo cuerpo que está en un estado de reposo o de movimiento uniforme rectilíneo mantendrá esa posición o tenderá a permanecer en esa posición a menos de que haya alguna fuerza aplicada sobre el mismo que lo obligue a cambiar de ese estado. Esto entonces se conoce como ley de inercia. La segunda ley de Newton dice que la fuerza que actúa sobre el cuerpo y que causa el movimiento es igual a la tasa de cambio del momentum del cuerpo, definiendo como momentum este producto de la masa por la velocidad.
Si consideramos la masa constante y tomamos la velocidad como la derivada del desplazamiento con respecto al tiempo, decimos entonces que la fuerza será la derivada o la variación, la tasa de cambio de ese momentum con respecto al tiempo. Si derivamos y reemplazamos, la masa se mantiene constante, sale fuera de la derivada y nos va a quedar que entonces esta fuerza no es otra cosa que el producto de la masa por la aceleración. Esta ecuación así escrita luego fue, por sugerencia de D'Alembert, hace bastante tiempo atrás, sugirió escribirlo de una manera similar a como trabajamos con las ecuaciones de equilibrio de la estática, lo que se conoce como principio de D'Alembert. Entonces, de manera de explicitar o hacer evidente que esta fuerza de inercia actúa en dirección opuesta a la dirección de aceleración. Por lo tanto, si a esta fuerza le restamos el producto de la masa por la aceleración que tiene el cuerpo en la dirección que estamos analizando, debiera ser el resultado nulo, ¿bien? Si está en equilibrio. Entonces la tercera ley de Newton nos dice que a toda acción se pone siempre una reacción de igual magnitud, o también que las acciones mutuas serán iguales y opuestas si el cuerpo está en equilibrio. Entonces esto es lo que se conoce, o esto permite, digamos, aplicar un procedimiento que se conoce como cuerpo libre, muy útil en el análisis de estructuras en general, donde podemos aislar alguna parte del cuerpo y de esta manera obtener la fuerza sobre cada uno de los componentes. Muy, muy importante y muy útil esto cuando tenemos situaciones complejas donde podemos aislar una parte y trabajar de manera reducida y simplificada. Hablando ahora de lo que se conoce como grados de libertad, muchas de estas definiciones ustedes ya las han manejado, no obstante ahora lo adaptaremos para la situación de la dinámica. Vamos a definir como grados de libertad al número mínimo de coordenadas que sean necesarias para definir la posición, tanto en el espacio como en el tiempo, de todas las partículas de masa del sistema, ¿sí? Los sistemas los podemos considerar de masas concentradas o de masas distribuidas. Los sistemas de masa concentrada son sistemas rígidos, donde aceptamos, digamos, que no hay desplazamiento relativo entre las partículas de la masa. Por lo tanto, todas las propiedades se pueden describir referidas a su centro de masa. Es decir, que encontrando las propiedades o encontrando el comportamiento para este centro, podemos deducir el resultado para el resto de los puntos del cuerpo. En cambio, en los sistemas de masa distribuida, si la masa forma parte de un elemento flexible, debemos tener o vamos a necesitar un número infinito de grados de libertad para poder definir esta posición en espacio y en tiempo de todas las partículas de la masa del sistema. En general, para describir la posición de estos elementos, o los elementos diferenciales de masa, vamos a ver que tendremos diferentes alternativas en función de cómo consideramos la situación. Si tomamos una viga simplemente apoyada, que está vibrando de manera transversal a su eje, podemos considerar dos situaciones, dos formas: la masa distribuida con un número infinito de grados de libertad, o la masa concentrada en una determinada cantidad de puntos, ¿sí? De manera de resolver, digamos, de manera puntual. Entonces, para el primer caso, para el caso de considerar la masa distribuida, necesitamos una función matemática continua, ¿bien? Un número infinito de grados de libertad. Y si vamos por la opción de concentrar las masas, vamos a poder, digamos, resolver acumulando porciones en la masa en algunos puntos escogidos y tratándolo allí como sistema de varias masas concentradas. Esto es bastante útil también, vamos a ver como recurso cuando trabajemos en el caso de las estructuras. Repasemos unos conceptos bastante importantes que muchas veces se prestan a confusión: los conceptos de masa, peso
y los sistemas de unidades en general. La masa es una medida de la cantidad de materia, ¿sí? Es invariante. El peso es una medida de la fuerza necesaria para impartir una aceleración a esa masa. Entonces podemos decir que a nivel del mar, la aceleración que impone la gravedad, por efecto de la atracción gravitatoria, se denomina G, y ustedes saben que adoptamos un valor aproximado de 9,81 metros sobre segundo cuadrado. El peso que tiene una masa a nivel del mar será igual al producto de la masa por esta aceleración de la gravedad. Entonces podemos decir que para sostener una masa de 1 kilo sobre la superficie de la Tierra, necesitamos una fuerza de 9,81 newtons, ¿sí? Esto se conoce como peso del cuerpo. Lo que se presta a confusión muchas veces es que como la masa se obtiene pesando, o sea, comparando esta atracción gravitacional de una masa conocida con la de otra, que queremos determinar por medio de una balanza, de allí se da algunas veces la confusión entre masa y peso. Cuestión que para el análisis dinámico no debemos evitar para evitar confusiones justamente. En cuanto a la rigidez, ustedes ya la conocen, vamos a repasar la definición. Se define como la relación entre fuerzas que actúan sobre un cuerpo y las deformaciones que se inducen en el mismo. Las deformaciones son resistidas por medio de un trabajo interno que está asociado con cuánta es la magnitud de la deformación en el extremo libre. Entonces podemos considerar si tenemos un resorte al que le aplicamos una fuerza P, podemos medir la deformación en su extremo libre, U en la dirección del desplazamiento. Si luego graficamos la relación entre el esfuerzo aplicado y el desplazamiento, podemos ver que la rigidez será el cociente entre la fuerza aplicada y el desplazamiento que se da en el cuerpo, en el extremo del resorte. Si miramos en el caso de un voladizo, la flecha o el desplazamiento para una carga aplicada de manera transversal es igual a P por L al cubo sobre 3 módulos de elasticidad, momento e inercia. Esto ustedes ya lo conocen. Si dividimos este esfuerzo aplicado con respecto al desplazamiento, podemos decir que la rigidez entonces será la fuerza a aplicar para obtener una deformación unitaria en el sentido de la carga. En un rato vamos a comentar esta cuestión esencial, ya que cuando trabajamos en diseño debemos conocer y manejar estos parámetros de rigidez para poder encontrar las soluciones más apropiadas para cada caso. Perdón, en esta tabla podemos ver rigideces de algunos sistemas elásticos. Cuando sumamos rigideces, tendremos que tener claro si las rigideces se dan para resortes conectados en serie o en paralelo, ya que la suma no se realiza de manera lineal en ambos casos. Cuidado con eso. Si estamos hablando de un esfuerzo axial, habrá que considerar la rigidez axial. Si estamos hablando de esfuerzos de torsión, consideraremos un módulo de torsión. Y esto quería comentar, si comparamos las rigideces de una barra en voladizo con las rigideces de una viga simplemente apoyada, fíjense que la relación es entre 3 y 48, ¿sí? O sea que cuidado con los voladizos, fíjense cuánto cae la rigidez cuando una barra se encuentra en voladizo a comparación de tener dos apoyos. Entonces, mucho cuidado con las deformaciones en los voladizos en general. Bien. Ahora hablemos de trabajo y energía. Ustedes saben que el trabajo realizado por una fuerza que recorre una determinada distancia está dado por la integral entre 0 y L, la distancia recorrida de la fuerza por los diferenciales de longitud. Integrando obtendremos el producto de F por L. Podemos decir que el área encerrada bajo la curva es el trabajo realizado por la fuerza. Si analizamos el trabajo realizado por una fuerza que deforma un resorte, en este caso
tendremos una fuerza aplicada P y un desplazamiento del extremo libre X, que va a variar en función de la aplicación de la carga P. Si graficamos para un comportamiento elástico, ¿sí? El área bajo la curva corresponde al trabajo realizado por la fuerza, que es equivalente a la energía de deformación que se acumula en el resorte. Si integramos entre 0 y x el valor de la carga P por los diferenciales de U, considerando la rigidez del resorte, podemos decir que esa energía de deformación o energía potencial acumulada en el resorte es mantenido en un estado de formación por la fuerza, y la energía potencial será un medio de K por X cuadrado. Es decir, que podemos almacenar energía, si se quiere, a través de la deformación, convirtiendo esa deformación en energía potencial acumulada en el cuerpo, en este caso. Por otro lado, cuando una masa M se encuentra en movimiento, la energía cinética, la energía de movimiento que lleva esta masa, es de un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, por el cuadrado de la velocidad. Si hablamos de sistemas conservativos, donde la energía total es invariante, la suma de energía potencial y energía cinética es igual a una constante, R, ¿sí? Como es igual a una constante, si derivamos contra el tiempo, si buscamos la tasa de variación, esta será 0. Este es un recurso importante que nos va a permitir luego abordar algunas soluciones, por eso lo nombramos y lo vamos a tener en cuenta. Bien, ahora vamos a definir amortiguamiento. O sea, estamos haciendo definiciones sueltas, aisladas por ahora, pero que van a ser esenciales o punto de partida para encarar estos análisis dinámicos. Cuando hablamos de amortiguamiento, hablamos de una manera o de maneras o formas de gasto de estas energías, ¿sí? Que digamos, pérdidas que se presentan en los sistemas que no se pueden asignar específicamente a alguna determinada cuestión, y la pérdida de energía se producen por fuerzas de fricción, por fuerzas por medio de calor, por ruido. Es decir que en los sistemas reales, no en los sistemas ideales, no son conservativos, por lo tanto habrá energía que se pierde, y esa energía la vamos a tener en cuenta. En algunos casos va a ser muy importante, como en el caso del amortiguamiento histerético, o por deformaciones anelásticas, que permite generar, digamos, un gasto de energía de la que introduce el sismo sobre las estructuras, como ustedes ya vimos en los conceptos de diseño. Entonces, vamos a ver las formas que tenemos de describir este fenómeno. Cuando hablamos de amortiguamiento viscoso, un cuerpo que se encuentra en movimiento dentro de un fluido perderá energía cinética debido a la viscosidad del fluido. La viscosidad se opone al movimiento, y esta pérdida está directamente asociada con la velocidad de ese movimiento. Es decir que cuanto mayor es la velocidad, mayor es la pérdida de energía. Esto se conoce como fenómeno de amortiguamiento viscoso. Entonces la fuerza de amortiguamiento en este caso es igual al producto de una constante del resorte por la velocidad. Si lo vemos en un gráfico, esta será la relación de fuerza y velocidad para un amortiguador viscoso. La ventaja que tiene esta forma de describir el amortiguamiento es que tiene una descripción matemática simple. Lo vamos a emplear muchas veces en las ecuaciones, porque permiten, digamos, resolver de manera sencilla las ecuaciones diferenciales, aunque exactamente no represente el fenómeno físico en algunos casos del amortiguamiento que se tiene. El amortiguamiento que se conoce como amortiguamiento de Coulomb está referido al fenómeno de fricción entre superficies secas, entendiendo la fuerza de fricción como el producto de la fuerza normal de la superficie por un coeficiente de fricción. Este coeficiente tiene que ver con la rugosidad en la superficie de apoyo de contacto, y se supone que este amortiguamiento es independiente de la velocidad del movimiento una vez que éste se ha iniciado, ¿sí? Para tener en cuenta que siempre el amortiguamiento se opone al movimiento, le vamos a asignar sentido contrario al de la velocidad.
Y un tipo de amortiguamiento muy importante para el caso de las estructuras, sobre todo las sometidas a fenómenos del sismo, es el amortiguamiento histerético, ¿sí? La histéresis es un fenómeno donde dos o más propiedades físicas se relacionan de una manera que dependen de la historia de su comportamiento previo. ¿Qué significa esto? Bueno, para el caso de las deformaciones en general, tendrá que ver, si analizamos en esta gráfica, acá tenemos una curva de fuerza de deformación para un material inelástico, tendrá que ver que para cada ciclo de carga, eh, habrá inversiones en el sentido de la carga. Como saben, la carga, el comportamiento cíclico de las cargas del sismo generan este fenómeno. Entonces, para cada inicio y fin de ciclo, como el punto de partida no coincide con el punto de descarga, o la curva carga-descarga no coinciden en un punto de inicio, entonces habrá una parte de la energía que se pierde, y no toda la energía de deformación que se acumuló en el elemento se va a convertir en energía cinética dentro del ciclo de carga. Si lo analizamos más en detalle, vamos a ver que la acumulación de energía de deformación corresponde al área sombreada bajo la curva. Si tomamos una curva que represente una fuerza F aplicada y un desplazamiento U del sistema, cuando el sistema descarga esta energía, que transfiere para convertirse en energía cinética, corresponde al área en el ciclo de descarga, y la diferencia entre ambas, ¿sí?, será energía que el sistema disipó en forma de calor, ruido u otro tipo de energía. Es decir que este fenómeno de la deformación elastoplástica en general, superado el límite elástico, permitirá gastar una cantidad de energía apreciable, y nos vamos a valer mucho de esto para el diseño de las estructuras en el caso del sismo. Si analizamos los tipos de excitación dinámica, podemos diferenciar algunas características particulares en cada uno de ellos. En esta tabla podemos ver, hay excitaciones dinámicas producidas por elementos o por equipos mecánicos, por ejemplo, un motor vibrando o trabajando a una determinada frecuencia, colocado por ejemplo, acá en el piso superior de un edificio. Por ejemplo, en el caso de las estaciones de GNC, donde tenemos un compresor que se coloca, digamos, generalmente elevado en una superficie sobre las islas de carga de una estación de servicio, y tienen, bueno, los motores del compresor van a funcionar a una determinada frecuencia. Esa fuerza aplicada en el tiempo podrá generar alguna acción dinámica a considerar o a tener en cuenta en las estructuras. Hay tipos de esfuerzos dinámicos causados por impacto. Cuando hablamos de un impacto, hablamos de una fuerza de un impulso. Un impulso se define como una fuerza de una magnitud importante aplicada en un instante muy pequeño de tiempo. Eso generará un tipo de acción distinta. En el caso de las explosiones producen ondas en el aire que van a generar efectos importantes en las zonas que están próximas al lugar de la explosión, y van a generar presión y cambios en los esfuerzos de presión y cambio de signo, que dan lugar a efectos dinámicos importantes. El efecto dinámico causado por el viento. Como ustedes saben, las presiones del viento varían en altura conforme la rugosidad que se da a nivel de superficie y que no se da, digamos, a mayor altura, y eso genera una variación o el efecto de ráfaga alrededor de una posición, lo que generará efectos vibratorios sobre las estructuras. Hay efectos dinámicos causados por el oleaje, es decir, que las estructuras que tengan destino, digamos, de contención del efecto, por efecto de las olas causado por el viento, también estarán sometidas a una excitación dinámica. Y esencialmente lo que nos va a interesar y lo que vamos a desarrollar fundamentalmente en esta parte del curso es la energía causada por los sismos. El efecto del movimiento del sismo es que se da de una manera totalmente aleatoria, y esas vibraciones o ese movimiento en la base de la estructura genera, por efecto de las fuerzas de inercia, solicitaciones importantes dentro de la estructura.
Entonces, bueno, un poco en esta tabla se resumen los tipos de excitación dinámica a los que se pueden ver sometidos los sistemas, las estructuras en general. ¿Alguna consulta, comentario hasta aquí? Bueno, no tenemos consultas, seguimos. Lo que hemos hecho hasta aquí es repasar un poco algunos conceptos simplemente. Lo que vamos a ver ahora es empezar a desarrollar cómo hacer análisis dinámico, cómo representar los fenómenos físicos a través de modelos que nos permitan llevar adelante estos análisis. ¿Se escucha bien allí? Sí, Fabián, se escucha bien. Perfecto. Seguimos entonces. Entonces vamos a empezar analizando el caso más simple. Vamos a analizar un sistema lineal no amortiguado. Esto significa que la relación entre el esfuerzo aplicado y la deformación será lineal y no tenemos amortiguamiento, es decir, no tendremos formas de gasto de energía que se produzcan sobre el sistema. Por lo tanto, vamos a tomar para representar esta situación una masa M que está unida a través de un elemento de rigidez K, en este caso un resorte, tiene rigidez en el sentido en la dirección del eje del resorte, vinculado sólidamente a un punto, y vamos a medir los desplazamientos en el sentido del eje del resorte, que denominaremos X, ¿sí? Por lo tanto, vamos a suponer que la fuerza que se ejerce para deformar el resorte, ya sea en tracción o en compresión, será proporcional a la deformación, por eso hablamos de un sistema lineal, y la constante de proporcionalidad, que conocemos como rigidez, nos permitirá determinar la fuerza que se ejerce en el resorte como el producto de esa constante de rigidez por el desplazamiento. O sea que la fuerza de restitución del resorte será igual a K por X. Por otro lado, la fuerza de inercia que se tendrá por efecto del desplazamiento, por el movimiento de la masa M, debido a la aceleración, estará dada por la segunda ley de Newton, como comentamos. Tendrá el signo negativo porque dijimos que las fuerzas de inercia se oponen a la dirección de la aceleración. Si aplicamos un procedimiento de cuerpo libre a esta masa, obtendremos las dos fuerzas que actúan sobre la misma. Por un lado tendremos la fuerza que se ejerce sobre el resorte y la fuerza de inercia. Si aplicamos el principio de D'Alembert, donde identificamos estas fuerzas e igualamos la ecuación a cero, obtenemos de esta manera la ecuación de equilibrio. Esta ecuación no es otra cosa que una ecuación diferencial homogénea y de segundo orden. Es decir, masa por aceleración más rigidez por desplazamiento deberá ser igual a 0. Si tomamos esta ecuación y dividimos por la masa m para despejar el término en el segundo orden, en x, dividimos por m, nos quedará la derivada segunda de x más una constante k sobre m que denominaremos omega cuadrado. Ya veremos qué sucede con esto. Por lo tanto, la ecuación la obtendremos aceleración más omega cuadrado desplazamiento igual a 0. Esto es una ecuación diferencial, así planteada, y la solución, como ustedes ya conocen, del análisis matemático, la podemos plantear como una x de t, donde que será igual a una constante a por el seno de omega t más b por el coseno de omega t, donde a y b son constantes de integración que dependerán de las condiciones iniciales en el que se produce el movimiento, que se inicia el movimiento. Si definimos x sub 0 como el desplazamiento que tenía la masa en un momento t sub 0 y b sub 0, como la velocidad también en el tiempo t sub 0, podemos obtener el valor de x en el instante 0
como A por el seno de omega por 0, más B por el coseno de omega 0, y veremos que coseno de 0 será 1, y B será entonces el valor de la constante de x sub 0, el término en se anula. Si derivamos la ecuación para obtener la velocidad, tendremos esta expresión, que para el tiempo igual a 0, el término en el seno se anula, y el término en coseno nos queda que la velocidad inicial será igual a A por omega. Por lo tanto, el coeficiente o la constante A será B sub 0 sobre omega. Si reemplazamos los valores de A y B, así determinados, en la solución de la ecuación diferencial, vemos que la solución a un sistema de un lineal de un solo grado de libertad sin amortiguamiento es una x de t, que no es otra cosa que una suma de senos y cosenos en función de velocidad inicial, frecuencia y desplazamiento inicial. B sub 0 es la velocidad de la masa en el instante t sub 0, x sub 0 el desplazamiento que tenía la masa en ese mismo instante, y omega denominamos la frecuencia natural del sistema. Al haber introducido un desplazamiento y una velocidad inicial, podemos ver en este gráfico, si llevamos en sistema de ejes cartesianos, en abscisas el tiempo t y en ordenadas el desplazamiento x, partiendo de un desplazamiento inicial x sub 0 y una velocidad inicial para este sistema masa-resorte. A partir de allí, la masa oscilará con un movimiento periódico, a partir del momento t sub 0, y esta periodicidad se va a repetir en un periodo de tiempo que denominaremos periodo t, es un periodo propio del sistema. Esta es la solución, entonces, o la representación gráfica de la solución de la ecuación diferencial, y podemos ver que se trata entonces de un movimiento periódico. Vamos a ver que el valor de x será el mismo por tratarse de un movimiento periódico cada 2pi sobre omega segundos, y vamos a definir entonces la frecuencia natural del sistema como raíz cuadrada de k sobre m. Acuérdense que omega cuadrado es definido como la relación de k y m, o sea, de rigidez y masa. En este caso pasamos la potencia a la raíz, y esto tiene unidades de radianes por segundo. Si esa frecuencia la dividimos por 2pi, la vamos a tener en hertz o en ciclo por segundo, y el periodo natural del sistema es la inversa de la frecuencia, 1 sobre frecuencia, o sea 2pi sobre omega, o 1 sobre la frecuencia natural. Así que el periodo se mide en segundos. El periodo lo que nos dice es el tiempo en que el sistema parte de un punto de equilibrio, realiza un ciclo completo y vuelve al mismo punto de equilibrio. Bien, bueno, ahora lo que vamos a hacer es un ejemplo para poder identificar este sistema, o los sistemas de un grado de libertad lineal no amortiguado, como los sistemas más simples, y de qué manera podemos plantear, digamos,